Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 y lo leemos en el nombre del Señor Jesús. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Amén. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Amén y amén. Oramos al Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias. Hemos cantado, hemos orado. Gracias, Señor, por cada uno de los que han llegado hasta este lugar y también por aquellos que están mirando desde sus hogares, sus vehículos que van de regreso a casa. Señor, te rogamos que tú en esta noche hables a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que te muevas con poder, que tu gracia, tu unción, tu misericordia sea con nosotros. Te necesitamos, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu presencia. Necesitamos, Señor, tu consejo. Así, Señor, como tú te mueves en poder y gloria, también necesitamos que tú nos pastorees. Pon palabra en mi boca, pon, Señor, sabiduría en mi mente, saca todo lo malo de mi corazón y que tu Espíritu Santo redarguya a lo que hoy necesitamos escuchar. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. ¿Puede sentarse? Y sea el Señor Jesucristo bendiciendo su palabra en el día de hoy. Este mensaje lleva por título Años Dorados. Amén. Años Dorados. Va dirigido a los ancianos, pero debe ser escuchado por toda la iglesia para poder ser puesto en práctica. Se dice que la tercera edad comienza a eso de los 65 años aproximadamente, cuando ya es un adulto mayor. Y la cuarta edad se comienza a desarrollar desde los 80 en adelante, según lo que leía hoy día en un documento geriátrico, que es la ciencia de la medicina, que estudia, ¿cierto?, el envejecimiento a los más ancianos y lo atiende a ellos, se especializa en eso. Y si hay algo que desde pequeño hemos escuchado, yo no sé si ustedes, pero a mí siempre me lo inculcó mi papá, mi mamá y mi abuelita, ¿cierto?, que fue quien me crió. Siempre eso nos enseñó que debemos de respetar a los ancianos. ¿Amén? ¿Alguien escuchó eso alguna vez? ¿Cierto? Debemos, ¿qué cosa? Respetar a ¿quiénes? A los ancianos. Tristemente, muchos cambiaron ese vocablo, respetar, por denigrar. Y lo vemos en cada actitud, lo vemos día a día, lo vemos, ¿cierto?, en el diario vivir, que ya no hay un respeto para los ancianos, sino que lo que ellos practican, y que el Señor tenga misericordia, es denigrar a los más viejitos. Despectivamente se les trata cuando ya comienzan a perder las fuerzas, ¿cierto? Cuando ya no son autónomos en su amplia palabra. Hablo de autonomía para movilizarse, hablo de autonomía cognitiva para poder también entender qué está sucediendo, hablo de autonomía y autovalencia también económica, porque cuando ya no son autovalentes, comienzan a ser tratados
de forma despectiva. Qué triste, ¿cierto? Viejo más un epíteto irrepetible. Se escucha siempre. Se habla de ellos como estorbo, como carga, como un castigo. ¿Qué fue lo que hice, Señor, para merecerme esto? Que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Y una larga lista de etcétera. Eso es lo que escuchamos hoy de la gente que está alrededor, familiar directo o indirecto, de nuestros viejitos. Le digo viejitos no despectivamente, lo digo con cariño. De nuestros ancianos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Quién hemos perdido, cierto, a nuestros padres? Quisiéramos abrazarlos, quisiéramos tenerlos. Y nos vemos muchas veces enfrentados a una forma totalmente despectiva e irrespetuosa de tratar a sus padres. Que Dios tenga misericordia. ¿Y sabe por qué digo Dios tenga misericordia? Porque no solo la Biblia nos enseña que debemos de tener amor, compasión, misericordia y respeto. Es sentido común. ¿Me entiende? Esto es sentido común. Si vemos a un anciano que le cuesta movilizarse, si vemos a un anciano con movilidad reducida, no cuesta nada ceder el asiento. Pero hoy en día, en los metros, en los micros, muchos más jóvenes que yo, incluso se hacen hasta los dormidos. Se ponen los audífonos y miran para cualquier lado y vemos a ancianos que necesitan un descanso, estar de pie todo el trayecto, y eso es una vergüenza. Eso es lamentable, eso es triste. Y lo más triste de todo eso, que muchos de esos jóvenes se pavonean porque cuelgan de sus escritorios y de sus paredes títulos universitarios que no les sirve de nada, porque no han aprendido a ser personas. Por lo tanto, la primera lección, amada iglesia, no sacamos nada con tener un título profesional o tener ciertos ingresos altos o ser mejor que otro, una mejor casa que otro, un mejor auto con eso. Eso no te hace una mejor persona. Lo que te hace una mejor persona es ser respetuoso, es valorar a aquellos que ya caminaron por donde tú hoy estás caminando, y eso significa sabiduría, que es mucho más que la ciencia. Que el Señor tenga misericordia, amén. Que nos dé sentido común. Porque si ya no quiere ir a la palabra del Señor, dile al Señor, por último, dame sentido común. Que el Señor nos ayude. Levíticos capítulo 19, versículo 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Lo voy a leer una vez más porque a muchos se les olvidó esa escritura y otros simplemente, al parecer, rompieron la Biblia justamente en ese capítulo. Levítico capítulo 19, versículo 32 dice: en el nombre de Jesús, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Canas que se pintan de sabiduría, canas que se pintan de experiencias, canas que se pintan de tristeza, canas que se han pintado de amargura, y por qué no decirlo también de alegría. Porque los ancianos que viven en el Señor Jesucristo deben ser alegres, no viejos cascarrabias. Lo decía anteriormente, que ni siquiera en las filas de los bancos
y en el medio de transporte respetan las canas, ni se les cede el asiento, ni se les permite muchas veces ir adelante, cederle su lugar, vaya usted. Ya se perdió todo eso. Y de repente creo que se está perdiendo plata, tanto estudio. Ahora entiendo por qué muchos ancianos, y en esto voy a mirar hacia arriba, porque no quiero ofender a nadie. Ahora entiendo por qué muchos ancianos se están pintando sus canas. Porque si no tienen, si así con las canas no los respetan, dirán, voy a hacer uno más mejor. Quizá es un sistema de defensa, pero no lo haga usted. Aquí respetamos las canas y las honramos. Y decimos, Señor, gracias por tus canas. Gracias por tu consejo, hermana. Gracias por tu consejo, hermano. Pero vemos la otra cara de la moneda. Vemos a abuelitos que son física y psicológicamente maltratados. Hijos evadiendo responsabilidades. Hijos evadiendo cuidados. Cuidados que son de todos y no solo de algunos. Me acuerdo de mi papá, aún siendo con movilidad reducida, quienes lo recordamos, usaba un bastón de ceguera. Aún así él tomaba la micro y llegaba allá a Padre Hurtado para cuidar a sus padres, estando con vida. Y en esto reconozco a mi familia, de parte de mis padres, cómo mis tías y mis tíos se organizaban para que todos los días uno de ellos fuese a cuidarles, fuese a cocinarles y fuese a atenderlo. Y los honro en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga porque me dieron una lección en vida. Todos tenían sus ocupaciones, todos tenían sus cosas que hacer, todos estaban muy ocupados, pero cuando se trata de los padres es una responsabilidad que no se puede evadir. ¿Amén? Se lo repito nuevamente, cuando se trata de nuestros padres es una responsabilidad que no se puede evadir. Como pastor y como ministro, me ha tocado sepultar a muchos padres, realizar los servicios religiosos, funerales, velorios. Y es fácil identificar quién es el hijo ingrato, al que nunca le importó, porque es el que quiere correr con todos los gastos. ¿Por qué? Porque es el que llora más que todos, pero lo hacen de remordimiento. No es una prédica muy popular, pero soy pastor de iglesia y soy puesto por el Señor Jesús para enseñarle que todos vamos hacia allá. Todos, si el Señor no viene antes, todos vamos a ese camino. Así que aprendamos a sembrar hoy en la vida de ellos. Les decía, es fácil identificarlos, son los que más lloran. Papito, ¿por qué te fuiste? Papito, mamita. Hipócritas. Porque cuando tenían tiempo para ir a visitarle, siempre tenían que hacer algo más importante. Ahora quieren correr con los gastos, ¿cierto? Tráigame el mejor cajón, de la mejor madera, ojalá de Sitim. ¿Y por qué en vida no lo honraste? ¿Por qué en vida no lo sacaste a comer, no lo atendiste? ¿Qué saca con ponerle zapatos nuevos y todo eso se va a desintegrar, se lo van a comer los gusanos? En vida cómprale zapatos, en vida le cómprale ropa. En vida hazle cariño, en vida visítalos y
y llévalo a una once rica. Después no se puede. Amén, iglesia. Y no pido perdón por esta palabra. Y no la predico enojado y ni siquiera por una experiencia personal. Vuelvo a repetirle, esta palabra el Señor la puso el día jueves cuando estábamos en Urmeneta. No lo prediqué esto, ¿cierto? Pero mientras predicaba y veía que la conexión que tenemos en Urmeneta, la mayoría son ancianas. Y ver su rostro como muchas de ellas lloran, ver su rostro como muchas de ellas piden al Señor en forma desconsolada, con amargura en su corazón, hay que ser de fierro para no contenerse con eso. Y como iglesia debemos de honrar a los ancianos, debemos preocuparnos de ellos, debemos de preocuparnos de nuestras viudas. ¿Saben? Nosotros somos honrados, tenemos alrededor de 6 viudas en esta iglesia. Y gracias al Señor, primeramente, y a corazón es cierto que el Señor Jesucristo ha tocado. Jamás se le ha desvalido, jamás la hemos dejado de lado. Y el día que se deje de lado a una viuda, ayunáis para eso. Ayunáis para eso. El mismo versículo, el mismo capítulo que leíamos, ¿cierto? En el versículo 8 dice: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente lo de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Qué sacamos con estar todos los días en la iglesia? ¿Qué sacamos estar, cierto, ahí? Por mi culpa, Señor, por mi culpa. Y como los fariseos, mostrar y decir: gracias, mi amor, Dios te bendiga. Te va a ungir diácono el próximo año. Está sembrando la Josefa. Tus hijos te van a honrar. ¿Qué sacamos, cierto? Con estar todos los días en la iglesia si no olvidamos de los nuestros. Y dice que el que se olvida de los suyos primero, de su casa. ¿O no? Dice: si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente lo de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Es peor que un infiel. ¿Qué cuesta tanto atender a los padres? Dígame. Es simplemente organización. Me alegro, hermana María, cuando me cuenta que su hija la regalonea, la lleva al doctor, la atiende, hasta el desayuno en la cama le lleva. Me hace feliz saber eso, porque ella no se ha olvidado las noches que usted estuvo con ella en vela. ¿Cuántas veces nuestros hijos estuvieron noches y noches con fiebre, cierto? Y los padres toda la noche ahí, ¿o no, papitos? Nuestro deber, ¿cierto? Y sacamos pecho: mi hijo, mi hija, yo la cuidé. Sembremos, sembremos, porque no estamos sembrando en una tierra infértil, estamos sembrando en la tierra más fértil, que son nuestros hijos. ¿Qué requiere? Simplemente voluntad, organización, respeto del tiempo de todos. ¿Me escuchó, no? Respeto del tiempo de todos. No cargarle, cierto, la mano a un puro hermano o una pura hermana. Porque ese puro hermano, esa pura hermana también tiene su familia, también tiene una vida. Y si no la tuviese, tienes que respetarla también. Respeto del tiempo de todos. Comunicación. Todo esto gira en función del amor
y agradecimiento a quienes amamos, nuestros abuelitos. Poco amén. No se enoje conmigo. Es palabra del Señor. ¿Sabe? La Biblia da muchos consejos y enseñanzas sobre la honra y el cuidado de los ancianos. Moisés, el pueblo jamás dejó de honrarlo. Si usted lee los últimos días de Moisés, aunque no se le dejó entrar a la tierra prometida, a Moisés jamás se le dejó de honrar. Y fue tan así que él en vida transfiere el peso sacerdotal y de gloria en Josué, hijo de Nun. Estaban destrozados cuando él partió, porque era alguien querido, era alguien amado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y se levanta el Señor y le dice: levántate, Josué, hijo de Nun. Y usted comienza, ¿cierto?, a leer y le comienza a dar directrices. Josué siguió el mismo legado, aunque hizo las cosas muy distintas a Moisés. En esencia, el amor a la palabra, el amor al Señor jamás lo cambió. Vemos a David, capítulos más adelante, desde Primera de Samuel, ¿cierto?, a los primeros versículos de Primera de Reyes, hasta que muere. Vemos a un David que cuando comenzaron a avanzar sus días, lo amaban tanto que le decían: David, oh rey, quédate aquí, porque no queremos que se apague la lámpara de Israel. No vayas a la guerra, no es necesario que vayas, oh rey, nosotros iremos por ti. Sus valientes le decían, sus hijos en la fe le decían: sabemos todo lo que has hecho por este reino, sabemos lo bueno, sabemos también lo malo, pero no te condenamos, porque ni siquiera el Señor te condenó. El Señor te dio una nueva oportunidad. Hasta sus últimos días, cuando censó al pueblo de Israel siendo viejo, el Señor tuvo misericordia y detuvo el ángel de la muerte. Léalo usted la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a ese rey se le amaba. Estaba tan viejito David, postrado en una cama, con frío tal vez y con terciana, que eligieron a una doncella y la pusieron en su cama para que le diese calor. No sea mal pensado, porque la Biblia dice que nunca le conoció. Nunca era para una relación sexual con ella, simplemente era para darle calor humano. Imagínese usted, a tal punto que se le amó al rey, se le honró en sus días más ansiado. Vemos un cuidado único y privilegiado. Pero si hacemos un paralelo con los días de hoy, hoy ya no hay respeto, ni menos paciencia, ni menos dignidad. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Muchos nietos, muchos hijos inescrupulosos. Y hoy día es fácil, ¿cierto?, conseguir las claves únicas. En un par de passwords, un par de se mete al computador en su celular y vemos que familiares inescrupulosos están cobrando las jubilaciones de estos ancianos. Y no me mire así admirado, porque esto está pasando. Muchos han puesto, ¿cierto?, hasta a los ancianos como cargas suyas. ¿Para qué? Para cobrar los IFES o los bonos que están dando en nuestro país. Y lo único que puedo entender es una vergüenza. Una gran vergüenza. ¿Por qué? Porque estos ancianos están delegados muchas veces ahí, botaditos,
desasiados, desatendidos, sin medicina y sin su higiene. A veces veo las mascotas de muchos y están mejor atendidos. Les dan sus comiditas, su atención, medicina, no faltan a los veterinarios, que esto, que la vacuna, que esto otro. Y muchos de los ancianos esperando misericordia por un tecito acompañado con un pan. Y si es que con algo. Y lo que me duele más en el alma, que muchos miserables, porque no tengo otra palabra, y si a usted le molesta, perdóneme, van y los botan en un asilo de ancianos. Como diciendo, arréglenselo ustedes, yo cumplo con pagar mensualmente, y es ahí donde muchos mueren en el olvido. Es ahí donde muchos mueren llorando porque fuesen y por misericordia los vayan a ver, los vayan a visitar. Y es triste ver cómo llegan fechas importantes como los cumpleaños y muchos abuelitos, como no tienen Facebook, ¿por qué no me diga que usted se sabe las fechas de todo? Porque ni siquiera yo me las sé. Facebook te las recuerda. Y como muchos abuelitos ni siquiera tienen Facebook, pasan al olvido. ¡Oh! Se nos olvidó. Te debo el regalo, viejo. Y empezamos a notar, llevan como 10 regalos. Viejito, si yo te pago el asilo. Viejito, si yo te compro ropita de vez en cuando. Si yo te paso una monedita de vez en cuando. No se trata de eso. No se trata de eso. No trates de cubrirlo todo con dinero. No trates de cubrir tu mala atención con dinero, porque una cosa es distinta a la otra. Lo que nuestros ancianos quieren es que tú les tengas paciencia, que yo le tenga paciencia, que le tengamos un momento de paciencia, nos sentemos, les escuchemos y aunque nos cuenten lo mismo una y otra vez, ríete con alegría. Porque si te cuenta algo lo hace de felicidad porque tú lo estás escuchando. Y no hay regalo más preciado en esta vida que un hijo escuche a su padre cuando esté anciano, que un nieto visite a sus abuelos cuando estén ancianos. Pero hay dos cosas que no debemos olvidar jamás, iglesia. La primera de ellas es la honra. La primera de ellas, ¿qué cosa es? La honra. ¿Honra a quién? A ver, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Por eso vemos que muchos mueren jóvenes, porque nunca han aprendido este texto. Siempre están ocupados, están tan ocupados que ni siquiera tienen tiempo para echarle una llamadita. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? Te voy a ir a buscar, vamos a ir a... Y ojo, de ese te voy a ir a buscar. Hay muchos viejitos que le dicen te voy a ir a buscar y los dejan esperando. Dios tenga misericordia. Pero hay otro fundamento que es la ley de la siembra y la cosecha. Y a muchos predicadores les encanta este texto de la siembra y la cosecha. Siembra y va a cosechar. Carnales. Porque lo único que piensan con este texto es los diezmos y la ofrenda. Olvídense de eso.
y centrémonos en el amplio sentido de la palabra siembra y cosecha. Porque es para todo. Es para todo. Si has sembrado en tus padres la desatención, no pretendas que tus hijos, cuando seas más viejo, te banquen. Pídele al Señor mejor que te lleve antes, porque vas a sufrir mucho. Vas a sufrir en carne propia la indiferencia. Vas a sufrir en carne propia. Y no es que te estoy enjuiciando, no es que te estoy poniendo un juicio. La Biblia dice: lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Es la palabra del Señor. Y lo mejor de todo esto es que todo se paga en esta tierra. Todo se paga en esta vida. Por eso, hijo, aprendamos a ser buenos hijos. Por eso, amada iglesia, debemos de honrar y respetar y amar a nuestros ancianos. Y esto sea ley para nosotros y un pacto ante el Señor. Que nosotros como iglesia seamos una iglesia que amemos, respetemos y honremos a nuestros ancianos. ¿Sabe lo que usted encuentra en un anciano? Ternura, inocencia, cariño y una fuente inagotable de sabiduría. El problema, y con esto quiero ir terminando, Gamaliel, si me sigue en el piano y usted se pone en pie. El problema es que muchos de nosotros tenemos mala memoria. Y una muy mala memoria para con nuestros padres. Ellos fueron quienes nos criaron. Ellos fueron quienes nos cuidaron en largas noches de enfermedad. Ellos fueron quienes nos bañaban. Y parece que de ahí muchos no se bañaron más. Pero eso es punto aparte. Ellos nos dieron abrigo, alimento y un techo seguro. Pero lo más triste de todo esto, que hoy muchos perdieron el olfato, y el olfato a gratitud. Un anciano solo necesita amor. Diga conmigo: amor, atención y ser escuchado. Aleluya. ¿Te has puesto alguna vez en el lugar del anciano que sufre? ¿Has empatizado alguna vez con las lágrimas de un anciano? Lágrimas de indiferencia, de impotencia, de desamor y de desatención. Quizás preguntándose: Señor, ¿cuál fue el pecado que hice que me merezco esto? ¿Qué fue lo que le hice a mi hijo, a mi hija, que me trata de esta manera? Pero si hay algo que estamos seguros, y si hay algún ancianito que nos está mirando, que todas esas lágrimas que derramas ahí en tu soledad, como lo dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, ahí en tu amargura cierras la puerta de tu aposento, de tu recámara, y ahí en tu intimidad clama al Señor Jesucristo, y el Dios que ve tu intimidad te va a recompensar en público, en esta vida. En esta vida, yo creo la recompensa es en esta vida, y por supuesto en la venidera. ¿Cuánto hacemos un pacto hoy ante el Señor de no olvidarnos de nuestros padres? Juanito, quienes hemos perdido a nuestros padres, duele el alma. Usted me va a entender esto. Elías, tú lo entiendes bien, amor. ¿Cuánto quisiéramos tenerlos con nosotros y poder sacarlos a pasear,
hacer lo que ellos quieren, regalonearlo, y no podemos. Y ustedes se dan el lujo de olvidarse. Hoy me olvidé que tenía que ir a buscarte, viejito. Estamos mal como sociedad. Y si esto pasa dentro de la iglesia, aún mucho peor. ¿Por qué? Porque esto nos está demostrando que estamos negando nuestra fe. Y hasta infieles somos. Debemos de atender a nuestros ancianos. Una de las últimas canciones que mi abuelo cantó, y él le cambió la letra, y cada vez que lo escuché cantar, lo cantaba llorando, y lo decía: y aunque viejo soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. 101 años y aún cantaba de esa manera. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Decimos el coro todos juntos. Y aunque viejo soy, y aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Ayúdame a cantar, Gamaliel. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Cuántos quieren venir aquí al altar y decirle al Señor que nos perdone? ¿Cuántas veces desatendimos a los nuestros? Vengan en nombre de Jesús. Vengan en nombre de Jesús. Acérquese, pídele al Señor que nos ayude y tenga misericordia. En el nombre de Jesús.